Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra me cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shabbat Shalom para todos, familia. El Señor los bendiga. Que su presencia los acompañe en este día de Shabbat y nos permita a todos aprender el mensaje de amor que ha destinado para ser conocido.
Les agradecemos mucho por acompañarnos en este día de reposo y vamos a continuar con el estudio de Primera Samuel, estudiando el capítulo 24 y 25 em, del libro de Primera Samuel, en la historia de David cuando está huyendo, o más bien en la persecución que Saúl emprende hacia David. Esa es la misma historia. Es un periodo largo, pero hoy vamos a ver algo muy interesante y es acerca del tomar la venganza en nuestras manos. ¿Será que eso es lo que el Señor espera? ¿O qué nos puede aportar la historia de hoy? ¿Qué nos puede decir David acerca del tomar la venganza en nuestras manos? También veremos la importancia de ser inteligentes en el momento oportuno. Una persona prudente e inteligente puede liberarse de muchos problemas y puede liberar a otros de muchos problemas. Así que también veremos la historia de Abigail. Que el Señor nos dé la sabiduría para comprender este mensaje y para enseñarlo de una manera correcta, digna de la palabra del Señor. Así que bienvenidos a todos y que el Señor los bendiga. Padre, te doy gracias porque nos acercas delante de ti, Señor, y nos das la oportunidad de estudiar, de aprender, Señor, y de entender lo que tienes para decirnos. Te ruego que nos des la sabiduría para hablar dignamente, Señor, de tu palabra y para obedecer todo lo que sea conforme, Señor, a lo que tú nos has instruido. Bendícenos y permítenos aplicar estos textos, Señor, en lo que a nuestra vida corresponde, Señor, con nuestro diario vivir. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, un saludo para todos. No olviden compartir este video, darle un like, suscribirse y dejar sus comentarios o opiniones, preguntas, lo que deseen. Estamos muy atentos para ello. Por favor, agarren sus Biblias y vamos al capítulo 24 del libro de Primera de Samuel. Y vamos a continuar entonces la historia de la huida de David. 24. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí, David está en el desierto de En-Gadi. Para los que de pronto se perdieron el estudio de la semana pasada, resulta que Saúl está con un deseo imperante de encontrar a David, como sea. Quiere matar a David, quiere sacarlo del mapa, porque la envidia, realmente es un asunto de envidia. La envidia que le tiene David por ser David una mejor persona, literalmente, un mejor guerrero, y saber que en todo David es más excelente que él, le propició una persecución constante de Saúl, una persecución que llevó a Saúl incluso a matar a una cantidad importante de sacerdotes solamente por encontrar a David. Así que esta obsesión por encontrarle, pues lo tiene dándole vueltas por todo el país. Resulta que mientras estaba buscando a David, llegan a un desierto en Sif, y allí casi que encuentra a David, pero llegaron unos filisteos a la región de Judea, de Israel, así que Saúl tuvo que retirarse y pues pelear contra los filisteos. Así que por aquel momento David como que se salvó. Pero pues vamos a ver que esto no era simplemente de buenas. El Señor necesitaba que se salvara, pero vamos a ver qué pasa si la situación es diferente. Es decir, si Saúl hubiese encontrado a David, si lo hubiese encontrado de frente, seguramente lo hubiera matado. Pero hoy vamos a ver una historia un poco diferente, y es que sigue la persecución, pero es David quien encuentra a Saúl primero. Entonces dice que después de que Saúl termina con los filisteos, vuelven y le dicen dónde puede estar David, y se va para allá, al desierto de En-Gadi. Dice el versículo 2: tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel. Imagínense
el montón de gente que utilizaba Saúl, perdón, para buscar a David. 3.000 hombres. Los escogió, ¿no? Escogidos de todo Israel. Fue en búsqueda de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Fueron a lugares escarpados, típicos de las cabras monteses, y se llevó consigo a 3.000 hombres. ¿Por qué creen que llevaba tantos hombres? Bueno, es que David no estaba solo. David tenía también un equipo de, de renegados. ¿Cómo es que se le llaman a esta película donde están un poco de duros? No, 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 no. De los duros de las películas antiguas, que sacaron una sola película de ellos. No. Bueno, sí, el término apropiado es mercenarios, pero no recuerdo la peli, pero eran así. Gente buena para matar. No mentiras, pero David tenía un grupo también de seguidores que le acompañaban y también le acompañaban en sus guerras. Así que, pues, encontrarse a David no sería tan fácil matarlo. Y según vamos a leer algún pasaje más adelante, eran más o menos 400 hombres. Así que ir contra David y 400 hombres era necesario un equipo mayor. Por eso Saúl utiliza más de 3.000 hombres para encontrar a estos. Bueno, van a lugares escarpados donde típicos de las cabras monteses. No sé si han visto alguna vez en algún video de las cabras monteses cómo se sostienen en lugares sumamente verticales. Eso nos puede dar alguna idea de cómo era el terreno en el que se encontraban estos. 3. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, cuando Saúl llegó a un redil de ovejas donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces llegan Saúl buscando a David. Llega un momento para acostarse, seguramente para pasar la noche. Y se mete a una cueva. Esta cueva era bastante grande, ¿no? 400 personas ahí metidas. Y, o bueno, un grupo grande de los que acompañaban a David estaban ahí metidos. El caso es que Saúl no sabía que había alguien ahí. ¿Cuál fue el lugar que escogió David para esconderse? Dice que ahí había un redil de ovejas. David era astuto, porque él no se escondió en un lugar imposible, sino en un lugar donde habrían pastores. Por lo tanto, pues es muy probable que no buscaran a David ahí. Es decir, si habían ovejas y tal, sería muy obvio que David se escondiese ahí. Tan obvio que Saúl se mete y ni siquiera escudriña la cueva. Es decir, seguramente ni pensaría que estuviera ahí David. Estaría en un lugar incluso más recóndito. Pero no, él estaba ahí. Y el Señor puso a Saúl en sus manos. Es decir, ¿qué probabilidad de que pase algo como esto, no? En un lugar tan grande, tan inmenso como el desierto del, de Israel, del Arabá, que de las cientos de cuevas, montañas y demás lleguen a meterse en la misma, pues imposible, ¿no? Así que, ¿esto cómo se debe interpretar? Pues como David lo va a interpretar acá. Dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Yahweh, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Entonces David, pues, ¿cómo interpretó esto él y sus hombres? El Señor puso a Saúl en nuestras manos. Y literalmente fue esto. ¿Qué probabilidad había algo como esto? Y que solamente Saúl se meta a esa cueva, ¿no? De los 3.000 hombres donde estaban afuera, buscando o también buscando otros rincones de otras montañas, otros lugares. Pero ahí adentro, Saúl con David y unos quizás, si estaban todos ahí metidos, 400 hombres. Pudieron haber hecho con Saúl cualquier cosa. Pero vamos a ver qué hace David. Dice que él salió calladamente, seguramente mientras dormía Saúl. Y dice que cortó la orilla del manto de Saúl. ¿Qué portaba Saúl? Dice que le cortó la orilla del manto. ¿Qué quiere decir eso? Pero más allá, ¿quién era Saúl? Un rey. ¿Y un rey cómo viste?
muy diferente a una persona común, ¿cierto? O sea que si David toma un trozo del manto de Saúl, ¿cierto? Y lo recorta de sus orillas, pues sí seguramente tuviese algún tzitzit colgado, si era am, juicioso, aunque sabemos que Saúl no era tan juicioso, pero los tzitzit quizás eran muy tradicionales. El caso es que David recorta una parte de la túnica real. Algo ¿recuerdan otro pasaje donde se recorta alguna túnica real? Cuando Yeshua, siendo rey, ¿cierto? Él es el rey de los judíos y del mundo. A él le quitan sus vestiduras, ¿cierto? Una la echan en suertes y la otra la rasgan. Pero hay otro caso de una vestidura real recortada. ¿Se acuerdan? Y de eso hay tanto tema. Y y lo hemos hablado tanto. ¿Cómo? Uy, Quedaron tuertos. Porque ¿se acuerdan de la repartición de la del profeta? Ajá. Jeroboam. Con Jeroboam. Cuando le profetiza de que sería rasgado el reino de Israel en dos partes, ¿cierto? Bueno, lo parte en la cantidad de tribus y le entrega. eh, Roboán agarra al profeta y le dice que no se vaya y cuando lo agarra se le rasga Le el rasga. vestido y así Ujú. el Señor ha partido el Sí, pueblo. correcto, correcto. Entonces, el rasgar un vestido, sí, correcto. Es el rey quien agarra al profeta y se le rasga la vestidura. Y el profeta le dice así: el Señor ha rasgado tu reino. Eh, puede simbolizar algo parecido a esto. Y es justamente lo que va a reconocer Saúl aquí más adelante. Y es que el reino ya no le pertenecía. ¿Sí? David le rasga un pedazo de su túnica, representando que pues lo cerca que estuvo de tomarlo, de ganarle, de vencerlo y pues finalmente eh, acabar con esta historia de la persecución. David podría hacerlo, pero lo que hace Saúl, lo que hace David finalmente es algo muy diferente y es darle una demostración a Saúl de con quién estaba el Señor. Dice en el versículo 5: después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres: Yahweh me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Yahweh, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Yahweh. Y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase alguno contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Así que David se contuvo incluso a hacerle cualquier tipo de daño a Saúl. Se arrepintió. No fue capaz. David era un hombre de guerra. Seguramente para él era muy sencillo vencer cualquiera de sus enemigos sin remordimiento. Pero, ¿qué pasaba con Saúl? Pues que David reconocía que había sido ungido, apartado por el Señor. Además le estimaba. Además de, fuera de toda la persecución y todo, David era un hombre, aquí le podemos dar un título a esto, era un hombre fiel. Un hombre fiel. Y aquí podemos aprender muchas cosas, valores importantes, frutos que pudiéramos dar. Y uno de esos es ser fiel con la gente, a pesar de que esas gentes en muchas ocasiones nos puedan dar la espalda o incluso perseguir y volverse nuestros enemigos. Es la importancia de las palabras de Yeshua, el contraste que nos demuestra Yeshua cuando nos dice que oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Que bendigamos a los que nos maldicen, que oremos por los que nos persiguen. Y David no mostró una faceta vengativa. Al contrario, le perdonó la vida a Saúl. Aún entendiendo que el Señor le había puesto a Saúl en sus manos. David pudo haber hecho como fuera, pero David le perdonó la vida a Saúl. Se la perdonó. Aunque quizás Saúl mereciera cualquier tipo de destino. Y esto nos puede también llevar a otra situación.
y a entender por qué David halló gracia en los ojos del Señor cuando pecó. ¿Por qué David halló gracia delante del Señor cuando pecó? ¿Se arrepintió? Se arrepiente, pero hay algo más, acorde a lo que estamos leyendo ahorita. Él puso, no sé, él puso todo en las manos del Eterno, no como milagros, Porque David perdonó. Recordemos que Yeshua dice, si ustedes no perdonan, ¿cierto? A los que les ofenden, tampoco sus pecados serán perdonados. Y si podemos aprender algo de David, era que era una persona capaz, ¿cierto? De sufrir el agravio, de resistir a sus enemigos, pero también de perdonarlos. Y David perdona a Saúl, lo perdona y le mantiene su fidelidad como rey. Así que estas son cosas que demuestran mucho el tipo de persona que era David y le ayuda a uno a entender también por qué el Señor igual fue tan compasivo con David. Bueno, porque también David era una persona compasiva. La importancia de ser compasivos, ¿no? ¿Qué es ser compasivo? Una persona compasiva es aquel que puede ponerse en la situación del otro y comprenderle, aun cuando sus acciones sean, digamos, incomprensibles. Es decir, que prefiere una postura de paciencia, de tolerancia y de aceptación de las diferencias con el otro, aunque este otro siga en un error y no quiera abandonarlo. ¿Quién sabe cuántas más oportunidades tendría Saúl de algo como esto? Pero en este caso David le perdona la vida. David le perdona la vida. Caso tal que Saúl ya iba saliendo, ya dice, bueno, ya se dio la mañana. Y en el versículo 8 dice, también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. O sea, tuvo cualquier tipo de oportunidad para cazar al cazador. Pero simplemente lo llama al final y le dice mi rey, ¿no? Mi señor. Le sigue reconociendo como señor, como rey, no se subleva contra él, ni toma algún tipo de actitud arrogante, ni ventajosa, ni nada. Simplemente le dice en el versículo 9, dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos como Yahweh te ha puesto en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido Yahweh. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Entonces vemos a David otra vez. Una persona mansa, en este caso, ¿no? Tranquila y noble delante de su enemigo. No porque David lo considerase su enemigo, sino porque Saúl se había convertido en su enemigo. Le llama incluso padre, demostrando así el afecto que David le tenía y no podía comprender por qué Saúl se había envilecido contra él. David se resistía a creer que simplemente era un asunto de sus enemigos, ¿no? De los siervos de Saúl y de otras personas que le decían que lo llevaban a eso. Por eso le dice, mi señor, no escuche lo que dice la gente sobre mí. Dos opciones. O David no quería creer que Saúl simplemente le detestaba y le odiaba. O de verdad había gente malvada que ponía a Saúl en contra de David, ¿no? Porque él dice que la gente es la que le decía a él que David quería su mal. Pero el caso es que la escritura nos muestra que es Saúl quien buscaba el mal de David. Porque codiciaba el lugar que tenía David. No como rey, sino como ser humano. ¿No? El lugar que tenía delante del pueblo. Como líder. Como guerrero. ¿Qué era lo más grande de David hasta este momento? De todo lo que hemos estudiado acerca de David. ¿Qué es lo que le hace un hombre grande? La humildad, ¿cierto?
Creo que es una de las virtudes más sobresalientes de él. Va a pelear contra Goliat como si nada, sin dársela, sin jactarse de nada. Lo hizo en humildad y en el nombre del Señor. Sirve a David. ¿Y cómo lo hace? ¿Se acuerdan? A Saúl. Sirve a Saúl. ¿Se acuerdan que le dice que quién es él para que él le entregue una de sus hijas? ¿No? Cuando vence. Estaba dispuesto a lo que fuera por el rey. E incluso en este momento se reduce, se inclina, ¿no? Se humilla delante de él y le dice, no, yo no quiero tu mal. Ya lo habría cometido. Hace rato. que también en todo lo que le pasaba veía el Eterno. ¿David? Sí. Sí, David sabía reconocer al Señor. David sabía entender cuándo, en qué momento estaba pasando, ¿no? ¿Qué estaba pasando y por qué pasaba? Y entendía y se movía en el nombre del Señor. Cosa que no hacía Saúl, ¿no? El caso es que le dice, mira, en el 11, ¿no? Padre mío, la orilla de tu manto en mi mano, corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Yahweh entre tú y yo, y véngueme de ti, pero mi mano no será contra ti. Y David hace lo que debía hacer y lo que debemos hacer siempre nosotros ante un asunto complicado con el prójimo. ¿Sabe qué debemos hacer ante dificultades con nuestro prójimo? Tenemos que evitar tomar la justicia por nuestra mano. Vengarnos. Me refiero a eso, a la venganza como tal. Tenemos que evitar el odio y el rencor contra nuestro prójimo. Lo que tenemos que hacer cuando nuestro prójimo insiste en hacernos mal es decir, Padre, tú toma la venganza, haz lo que tú tengas que hacer. Es decir, en cierta manera, lavarnos las manos y dejar las cosas delante del Señor. Porque así dice la Escritura, ¿no? Mía es la venganza, dice el Señor. Es de Él la venganza. ¿Por qué nosotros entonces buscamos matarnos unos a otros, lastimarnos, ¿no? ¿Qué dice Hebreos 10:30? En Hebreos 10:30 es lo que estoy citando. Allí dice, en Hebreos 10:30 dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De hecho, aquí el apóstol también está citando, ¿cierto? Está citando a Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cómo debemos aprender a vivir en paz? Si alguien quiere nuestro mal, pues oremos por él, ¿cierto? Y si insiste, pues nada, hacerle saber que nosotros no pretendemos su mal. Eso es muy importante. Demostrarle a nuestros enemigos que no buscamos su mal, sino su bien. Y que cuantas veces nos lastima, estamos incluso dispuestos a perdonarle y a continuar, simplemente dejando de lado el malestar. Y en últimas decirle, pues que haga el Señor lo que tenga que hacer contigo. Como David aquí le dice, conoce, en el 12, juzgue el Señor entre tú y yo y véngueme de ti el Señor, pero mi mano no será contra ti. Es decir, si hay alguna venganza, que la haga el Señor de acuerdo a su justicia, pero yo no la haré. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. ¿Qué está diciendo David ahí? Yo no me volveré un impío para vengarme de ti. Así que el comportamiento, este tipo de comportamiento, de venganza, de rabia, de molestia contra nuestro prójimo, con el que muchas veces respondemos justamente por nuestra rabia, de acuerdo a este texto sería un comportamiento impío. Así que David dice, pues yo no soy un impío. ¿Qué es un impío? Una persona que no teme al Señor. Es eso, para que lo tengamos claro. Una persona impía es aquel que no teme al Señor. Así que cuando tú te comportas de mala manera contra tu prójimo, es como comportarte como un impío. Es decir, una persona que
antepone su bienestar de momento, ¿cierto? O más que su bienestar, antepone su sed de que gane esa afrenta contra su prójimo. Eso le pesa más que la paz que pueda tener con su prójimo. El que tiene la última palabra no es el que gana. Eso es falso. Ni es la mejor decisión. A veces es mejor callarse y resistir el agravio. Porque en ese punto muchas veces se acaba la discusión, ¿no? Dice mi mamá siempre, para pelear se necesitan dos. Cuando tú simplemente resuelves agachar la cabeza en una en una en una representación de humildad y de mansedumbre, dice Yeshua, ¿no? Benditos los mansos. ¿Por qué? Porque ellos serán no, porque de ellos heredan la tierra. Recibirán la tierra por heredad, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, ¿por qué? Serán llamados hijos de Dios. Entonces, cuando tú te comportas de esa manera, pacificadora, con mansedumbre, ¿qué das? ¿Qué le das al mundo? Un testimonio incomparable de que tú conoces al Dios vivo. Pero cuando te compartas arrogantemente, ¿no? De una manera mm, como de que, como dice la canción, ¿no? Golpe por golpe yo pago, algo así dice. Cuando tienes esa actitud de yo no me dejo, de una pelea contra tu propio ego, pues David dice, pues eso es de los impíos. Y también lo dice Yeshua, ¿no? No hagan como hace el mundo, sino ustedes resistan al malo. Perdón, ustedes no resistan al que es malo. Antes, si te piden, da. Y si te quieren pedir de ti prestado, no lo rehuses. Al que te pide, dale. El que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Al que te pide ir un kilómetro, ve con el 2, ¿no? Al que te pide la capa, dale también el cinturón. Es decir, no te resistas ante tu enemigo. Haciendo este tipo de cosas que dice Yeshua ahí, haced pues buenas obras, ¿no? Para que el mundo vea vuestras buenas obras y glorifique al Señor. También dice en ese pasaje, sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, quien hace salir el sol sobre buenos y sobre malvados. Así que esto nos deja pensar mucho sobre nuestra actitud, nuestro comportamiento ante las dificultades de esta vida y ante las muchas injusticias que los demás puedan cometer contra nosotros. Paciencia, tranquilos. No trate de vengarse usted mismo, no lo haga. No lo haga. ¿Por qué? Porque cuando usted se venga, cuando usted busca, digamos, quitarse esa espinita que llaman, o esa afrenta, muchas veces usted queda ahora como el que debe, ¿no? ¿Quién conoce lo que es justo sino el Señor y las proporciones? Usted más bien eleve su espiritualidad a un punto más alto, siendo imitador de Yeshua. ¿Cómo? En paz. Así que, dice en el versículo 13, en el 14, ¿tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Yahweh pues juzgue, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Le dice David, o sea, ¿yo qué soy para que me persigas? ¿Yo quién soy delante del rey para que me esté persiguiendo como si fuese pues lo peor? Soy una pulga, un perro muerto, no me persigan. Que el Señor juzgue mi causa delante de ti si es que yo he querido hacerte daño y me defienda de tu mano. Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? ¿No? Después de que David estaba en la penumbra, ¿no? ¿Y eres tú, David? Me pareció que te referías a mí. Y ahí sí le llamó hijo mío. Alzó su voz y lloró. Pues, naturalmente Saúl estaba conmovido, ¿no? Porque esto no... Es que no sé qué pasaba dentro de Saúl, pero Saúl amaba a David, pero le odiaba también. ¿Y por qué lo odiaba? Porque
como hemos hablado tanto, le tenía celos. Y los celos eh, ante otra persona o por otra persona pueden ser muy, muy dañinos. El caso es que en este caso había cegado por completo a Saúl al punto de preferir ver muerto a David antes que tenerlo cerca. ¿Por qué? No porque lo desestimara, al contrario, porque le valoraba tanto que sabía que él era mejor que él. No sé, es algo que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Pero que pasa, así es la vida, así somos nosotros las personas complicados. El caso es que Saúl cuando ve que David dice todo esto y la situación en la que está llora. Y le dice a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Estas son las palabras más sabias de Saúl en toda la historia que se cuenta de él. Por primera vez habla con sensatez y le dice, tú eres más justo porque me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Así que cuando tú pagas al malo con bien, ¿qué acaba de decir Saúl? ¿Que es correcto? Eres más justo. Eres más justo. Descansa, papito. ¿Quieres ser más justo? Paga el mal con bien. Es decir, no devuelvas mal por mal. Déjale al Señor el ojo por ojo y el diente por diente. Dice él, mía es la venganza. Es decir, él sabe cómo vencer las cuentas justas, ¿no? Pero en cuanto a ti, sé compasivo. Sé misericordioso. Sé bueno. Porque entonces, dice otro pasaje, acumulas ascuas de fuego sobre tus enemigos. Es decir, que tus enemigos van a quedar en deuda contigo. Se acabó la pelea, ¿no? Siempre toma las cosas rápido. Toma el control. Toman, como dicen por ahí, la sartén por el mango. No dejes que una situación se salga de control. Cuando hablen mal de ti, cuando alguien esté molesto contra ti, confróntalo. Pero de esta manera. ¿Cómo? Con bien. Y esto es algo que se va a repetir en la siguiente historia del capítulo 25. Y es cómo debemos ser, cómo debemos pensar con astucia, con inteligencia, con sabiduría, para resolver un asunto antes de que se convierta en un problema inmanejable, ¿verdad? Pues David solucionó el problema con Saúl más o menos. Solucionó hasta este momento de una manera épica, dejando a Saúl como un torpe, como una persona malvada, en vergüenza lo dejó, pero también, en el fondo, quizás, en este momento, con un poco de paz. (18) Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Yahweh en tu mano. Porque quiera hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo. Yahweh te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar, pille lo que dice. Por eso digo, va a decir las palabras más sabias de toda la historia que cuente acerca de Saúl. Saúl aquí se va a pronunciar como si fuese otro hombre. Le dice, como yo entiendo, es decir, él sabe que David le iba a suceder y no sus hijos. Como yo sé que tú vas a reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Yahweh que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces aquí vemos las razones de Saúl. Él no perseguía a David porque pensara o alguien le hubiese dicho que David quería su mal. No, Saúl perseguía a David porque sabía que David reinaría después de él. Se perdería el linaje real de la mano de Saúl. Saúl necesitaba quitar a David del camino porque le estorbaba en sus planes. En los planes de Saúl no existía David. Era un tropiezo. Capítulo 25. Y aquí dice, murió Samuel. Y se juntó todo Israel y lo lloraron. Y lo sepultaron en su casa en Ramá. La muerte de Saúl.
Toda la gente lo lloró. Sabemos muy bien. Samuel. Dije Saúl, ¿no? No es que quiera su muerte, pero es que murió Samuel. Y toda la gente lo lloró. Fue un tipo muy importante, ¿no? Un profeta de esos, que son pocos en la escritura. No porque no diga que los demás no eran íntegros, sino no se describe tanto la vida de los demás como el de Saúl. Y ninguno, quizás sí, más bien, del resto de profetas, ninguno era tan querido quizás delante del pueblo como Samuel, ¿cierto? Es que no conozco ningún Samuel, se me olvidan esos términos. Eh, él es Eduardo. Bien. Entonces, si leemos la historia, el resto de profetas, ¿cierto? Como Isaías, Jeremías, Ezequiel, de ellos no se cuenta que fuesen tan favorables delante del pueblo. Más bien el pueblo los odiaba un poco a algunos, ¿no? Porque los encontraban como un tropiezo, como una opinión, una oposición constante. Pero Samuel, aunque también fue un opositor de la forma de comportarse del pueblo, fue muy querido, muy estimado, al punto que en la tradición judía, Samuel sería un profeta casi que también al nivel de Moisés. ¿Sí? Es uno de los profetas más venerados en la tradición. Y es que Samuel es el que también coloca los primeros reyes de Israel. Entonces pasa la historia como un profeta muy, muy importante en la historia del pueblo. También sería el último de los jueces de Israel. Bueno, dice que lo sepultaron en su casa en Ramá. Se levantó David y se fue al desierto de Parán, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Imagínense todo lo que tenía el hombre. Aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, la tarita que era esquilar ovejas. 1,000 ovejas, ¿no? No, 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Imagínense lo que era peluquear eso. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Nabal significa insensato. Insensato. Imagínense que uno ponerle esos nombres a los hijos. No sé. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. O sea, era un partidazo. Era un partidazo. Porque estaba muy bonita, pero también era muy sagaz, muy inteligente. Y estas son virtudes que cualquier persona la hacen ver inmediatamente como hermosa, ¿cierto? Un atractivo, un gran atractivo. Ahí para que paren atención los feos que puedan haber. No creo que haya en nuestra audiencia, pero algún feo dice, oiga, interesante. ¿Quieres encontrar? ¿Quieres ser el idóneo? La idónea de alguna persona que también esté buscándote y no te encuentre. Dice, no creo que sea él, no creo que sea ella. Hay un camino rápido a transformarse, y es ser inteligente. La inteligencia, familia, es el mayor atractivo de cualquier persona. En el buen sentido. E incluso en cualquier sentido. Porque una persona inteligente, una persona sabia, demuestra todo el tiempo un beneficio constante. Dice por ahí la escritura, ¿no?, que la hermosura es vana y que se acaba prontamente, ¿cierto? Pero que la mujer que teme al Señor, esta será, ¿cómo dice, compadre? La mujer que teme al Señor, esta será alabada. Bien, entonces dice que esta mujer era de buen entendimiento, es decir, era percibida, diría una amiga, era antuante, de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Este hombre era el antónimo de su mujer, ¿no? Aunque pudiera haber sido pinta, era terrible, detestable por su comportamiento, de malas obras. Un hombre muy rico,
pero arrogante, ¿cierto? Malvado. Aquí dice que era así, ¿no? Este era del linaje de Caleb. Nada que ver con Caleb, ¿no? Josué y Caleb, los que reconocen la tierra y van a vencer. No, este era un hombre egoísta y encerrado en todo lo que tenía. Era tan pobre que lo que único que tenía era riquezas, ¿no? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así: Shalom Alejem, sea paz a ti y paz a tu familia y la paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores a como el corte. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en el Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. Bueno, David hace una petición interesante. Le dice, manda 10 jóvenes, a 10 compañeros suyos, hasta Nabal, ¿no? Un hombre, otra vez, rico, o sea, que son 3000 ovejas. Pues es demasiado, no sé cuánto terreno, cuántas hectáreas se necesite para pastar a 3000 ovejas. Era un hombre demasiado rico. Dice que, les dice, hemos estado aquí todo este tiempo y a ustedes los hemos cuidado. Porque es que eso era lo que pasaba. 400 guerreros en el campo donde están los esquiladores. ¿Sabe qué es lo? Yo creo que en esa época era muy fácil, o había muchos ladrones por ahí, ¿no? Robadores de ganado, ladrones pues de lo que, de las propiedades de los demás, ¿no? Y quizás era mucho más fácil perder o que se murieran de los siervos de uno. Había más inseguridad, quizás. Así que tener del lado de uno a los soldados de David, pues era estar seguro mientras esquilaban. Es decir, mientras hacían su trabajo en el campo. Así que le dice, todo este tiempo hemos cuidado a tus criados. Por lo tanto, te rogamos, no seas indiferente con nosotros, danos algo. Y estaba pidiéndole comida puntualmente. Comida. Y recordemos que David era un hombre muy importante en la nación. En la nación. Es decir, era muy reconocido. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que quieren huir de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Pues no sé quién es David, aunque evidentemente lo sabía. Y digo evidentemente porque ahorita vamos a ver un pasaje que nos puede ayudar a confirmar esto. Es decir, este se desentiende y dice, pues no me importa si ustedes nos cuidaron o no. No me importa quién sea usted, si va a ser o no rey. El caso es que yo no le voy a dar nada mío. Complicado, ¿no? Se complica la cosa porque David, de hecho, no le dice regálame algo. Tampoco le está ordenando que él le regale algo a David. Lo que está diciéndole en otras palabras es, págame. En otras palabras les está diciendo es, compénsame. ¿Qué? Pues que hemos cuidado a tus siervos durante todo este tiempo. Les hemos acompañado y no nos aprovechamos ni les hicimos nada, sino al contrario les cuidamos. A ellos y a sus ganados. No será mucho pedir que nos des algo de agua y algo de comer. Pero él dice, pues ni los conozco ni sé quiénes son ustedes, pero lo que yo tengo es para mis siervos. Así que, como dicen por acá, ¿quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Así que, 13, David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. David dijo, ok. Nos fuimos de cacería. Una época muy sangrienta, ¿no? Muy diferente. O no, aunque esto sigue pasando hoy en día.
no es fácil leer este tipo de cosas, ¿no? Porque esto escandaliza a cualquiera. Se ciñó cada uno su espada, también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo aquí que David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Es decir, los ha maltratado. Bueno, ¿qué iba a hacer David? David iba a a tomar lo que, bueno, si él era rey, no era un rey coronado, pero sí electo, llamado, era un rey que ya había sido ungido, conocido por toda la nación, y insisto, él no estaba rogando que le regalasen algo, está diciendo, compénsame de alguna manera, dándonos algo. ¿Con cuánto se podría alimentar a 400 personas? Vamos a ver cómo, o sea, una persona tan rica que tiene 3000 ovejas, ¿cierto? Dice, uy, pero 400 personas, pero es que ¿cuántas ovejas se necesitan para alimentar a 400 personas? Sin embargo, era mucho lo que le estaba pidiendo David, sí. Pero fue su actitud, ¿no? De tipo, pues no me importa, no me importa. Vamos a ver. Bueno, uno de los criados le avisó a Abigail, la esposa de Nabal, y le dijo, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros. O sea, los siervos, que seguramente le dijeron esto mismo a Nabal, van a donde Abigail y le dicen, ellos se portaron muy bien con nosotros, pero nuestro amo los maltrata. Cuando ellos fueron a presentarse, a saludarle y pues a buscar una ayuda. Aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. ¿Vieron? Los protegían, les ofrecían un servicio de protección. Seguridad limitada SAS. Tenían aquí el titulito. Gorrita. Ahora pues, si andaban con bolillo acá. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo, contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y este criado le dice, pues estos que nos cuidaron, pues están picados ahora. Pero ¿cómo hacemos entrar a razón a nuestro amo? Así que acudimos a quién? Pues a la única que lo puede dominar, quizás. Nos la pusieron allá en un aprieto. Porque este hombre era tan malvado que ni siquiera ella podía hablarle. Así que pero sí sabían algo de ella, que era seguramente, como toda mujer, sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Y me refiero más que todo en el hogar. Las mujeres saben cómo llegarle a su marido, cómo tomar cierto control de los asuntos. Y muchas veces lo hacen de una manera tan inteligente, tan astuta, tan sagaz, que libran a su marido de muchos errores, o al hogar, a la familia. De hecho, esto es un resaltado, una exaltación que Proverbios hace insistentemente sobre la mujer, y es el valor de una mujer sensata, ¿cierto? De una mujer que va adelante, que mientras su marido está pensando en una cosa, ella ya le dio otras vueltas a ese asunto y ya sabe dónde concluye. Está, como decimos aquí en Colombia, la mujer avispada, en el buen sentido, antuante, como dice mi hermana. Esta mujer vale muchísimo, vale muchísimo. Como lo fuera también el caso de un hombre que es listo, que es pilo, que pilla todo, pues vale mucho más, ¿no? ¿Cómo es que dice el refrán? Hombre prevenido vale por dos. ¿Cómo es que dice mamá? ¿Prevenido no? ¿Ah? No es. No, pero no es prevenido, hay otro término. Bueno, estoy como ayer, compadre, contando sus... Camarón que se duerme.
No, se me olvidó el otro término. Bueno, el caso es que esta mujer valía bastante. Porque ella previno un gran mal que pudo haber llegado. ¿Cuál es? Entonces le dicen a ella, ¿no? 17. Ahora puedes reflexionar y ve lo que has de hacer porque el mal estaba resuelto contra nuestro amo y contra toda la casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, ya está resuelto que aquí nos cayó el juicio final y aquí no vamos a poder, ni nadie se va a librar porque ¿quién puede llegarle a Nabal? El mal va a caer acá. Así que haz algo, le dicen a Abigail. Abigail tomó entonces 200 panes, 400 personas de a medio pan. ¿Listo? Hay que saber que el pan era de allá, era pan de 5000. No, pan grandecito. No, mentiras. ¿Quién sabe cómo era? Seguramente algunas tortas grandecitas. Pero 200 panes quiere decir que cada uno se comió de a medio pan. 2 cueros de vino. No sé qué tan grandes eran esos cueros. Que seguramente eran de alguna parte de la res, ¿no? Cada cuero. Es decir, no sé, de pronto un estómago, no sé dónde se saquen esos cueros antiguos. Pero pudieron ser grandecitos. Pero para repartirlo entre 400 seguramente quedaron con sed. 5 ovejas guisadas. 5 ovejas guisadas le dieron a 400 hombres. Ya estaban preparadas. O sea que cada oveja, ¿para cuántos hombres alcanzó? Para unos 10 hombres cada oveja. Está bien, ¿no? Nosotros acá, cuando vivimos 8, 9 personas, ¿cuántos somos? 8. Y cuando hace un mes más o menos hicimos mercado y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a comprar carne de oveja. Y creo que fue un chivo o algo así lo que nos prepararon, no sé, ¿qué fue eso? Cabra. Pero el caso es que nos dieron casi que todo el animal. Y eso alcanzó, pues para casi todo el mes, para las 8 personas. O sea que, por más de que el animal sea pequeño, se alcanza. Les dieron 5 ovejas para los 400. Es decir, 10 personas por oveja. ¿Cómo? 5 por... ¿Cómo es? No, mentira, si está haciendo mal el cálculo. No, sí, 100 personas por oveja. Sí, sí, no está haciendo mal el cálculo. Sí, porque si nosotros comimos todo un mes con una cabra. Si todos iban a comer, sí, eran comer a 100, casi que a 100 personas por oveja, ¿no? Porque fueron solo 5 ovejas. Y eran 400 personas. ¿Ah? Eran como... No, no, sí, 5 por 8, 40. Eran 80 personas por oveja. 80 personas por oveja. Bueno, el caso es que no les estaban pidiendo que les mantuvieran todo el mes. No, denos algo de comer ya, y pues ahí ya calcula usted la porción, cuánto le habrá tocado a cada uno. Pero partir una oveja en 80 personas, no sé, a alguno le tocó los huesitos. De pronto estaban bien gorditas. Bueno. ¿Qué más les dieron? 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. El caso es que tenían que, pues, ¿qué más esperaban? ¿Que los mantuvieran? No. Pero les dieron algo significativo, ¿no? Y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Nada declaró a su marido Nabal. Así que esta mujer, ¿qué hizo? Actuó en solitario, pero de una manera inmediata. Esta no se puso a darle vueltas, sino hizo lo que tenía que hacer en el momento, porque sabía que en este caso en sus manos estaba la salvación de su marido y de su casa. Montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí que David y sus hombres venían frente a ella, y a ella le salió al encuentro. David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana
de todo lo que fuere suyo no debe dejar con vida ni un varón. Entonces, como hablaba, esto se relaciona con la historia anterior. David le regresa a Saúl bien por mal. Pero este le devuelve mal por bien a David. Es decir, David le hizo bien. Dice, le he cuidado todo lo suyo. Pero no me regresa sino la espalda. Así que el Señor destruya su casa. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Y aquí es donde vemos la parte más, otra vez, interesante de esta mujer, más hermosa de ella, y es la sabiduría, la inteligencia que era sumamente evidente con cada palabra de ella. Así que ella le dice, no digas más, déjame hablar primero y ya luego miras qué haces. "25. No haga caso ahora mi señora a ese hombre perverso de Nabal". Empezó como todas las mujeres, es que él es así, ¿no? Hablando de su marido. Es que él es así, cascarrabia, está viejo. Está viejo, cansado y feo. No le hagas caso, está chocho, dicen por acá, en Bogotá. Está amargado. Olafo, dicen algunas. Olafo al amargado. Bueno, le dice, él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, no, un poquito antes, no haga caso ahora mi señor con ese nombre, ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Así como él se llama Nabal, que significa insensato, dice, la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Yo no estaba cuando llegaron los siervos. Él es insensato, es decir, no es sabio, pero yo sí. Ahora pues, Señor mío, vive Yahweh y vive tu alma, que Yahweh te ha impedido venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Otra vez estamos hablando de la venganza. Y vemos a un David que le perdona a Saúl, pero ahora estaba resuelto, ¿no? A ir y acabar con Nabal. Y el Señor le da una lección, en cierta manera. Y atraviesa a esta mujer para evitar que David cometiera este mal. Pero también entender entonces, aquí podemos entender algo. Y es que a veces cuando tú tratas de tomar la justicia por tu mano, ¿saben qué? Seguramente iba a morir este Nabal y esta mujer justa. Si David hubiese llegado, hubiese hecho un mal grande que no justificaba las cosas. Porque quien había sido odioso con él era Nabal. Entonces el Señor lo detiene y le dice, mira a esta mujer. Esta también vive con ese hombre malvado. Así que ella le dice con sabiduría, el Señor te ha detenido de hacer este grande mal. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Yahweh de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Yahweh, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Por eso les decía que Nabal debía conocer a David, porque ésta lo conocía por completo. Le dice, yo te vi en las noticias, yo sé que tú eres un hombre un duro en las batallas, tú eres el que pelea las batallas de nuestro pueblo, y en ti no se ha hallado mal. Es decir, se rumora que tú quieres el mal de Saúl, pero se ha demostrado que no lo buscas, sino que Saúl te busca tu mal. Así que tú eres un hombre bueno, le dice ella a él. Y no le está tocando el violín meramente, le está diciendo la verdad. Está atañando al hecho de que David era un hombre justo. Le dice, pues sigue por ese camino, no te dejes desviar por un hombre malvado e insensato. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte, le habla de Saúl, dice, no. O sea, eso era noticia nacional. Todo el mundo sabía que Saúl perseguía a su yerno para matarlo porque le tenía envidia. Y aunque quieran atentar contra tu vida, con toda la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Yahweh, tu Elohim. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda.
y le recordó cuando él venció a Goliat con una onda. Lo que le está diciendo es, no te afanes en ir a tomar venganza. Sabe mi Señor que el Señor tomará venganza por ti y Él hará lo que tenga que hacer a tus enemigos. Tú no te pongas en ese plan. Él te defenderá, así como un joven con una onda venció al gigante y cuida a un pueblo. Acontecerá que cuando Yahweh haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, ya dijo, tú vas a ser rey. Cuando el Señor haga lo que tiene que hacer contigo, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues, mi Señor, y cuando Yahweh haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué mujer más sabia. ¿Y sabes qué? Llega a ser rey con tu nombre en alto. Y no que llegues allá como rey y digas, creo que me excedí con Nabal, destruí su casa porque no me dio un pedazo de pan. Ella le hace reflexiones, le dice, no tomes venganza por tu mano. Eso no es de un hombre justo, no es de un rey. Le dio lecciones de Torah. Lo cogió y lo cacheteó como una madre a su hijo cuando se desvía, como una esposa a su marido cuando está haciendo mal. Ese es el deber de una mujer. Seguramente ella estaba cansada de pelear con Nabal. Era un caso perdido. Hay gente que es muy complicada y ya, pobrecita, ya estaba, esa era su guerra seguramente diariamente. Pero podía apelar a lo que sabía de David, y que era un hombre sensato. Así que este tipo de personas son muy interesantes. Y otra vez les digo que aunque fuera muy feita, uno dice, qué mujer tan interesante. Porque es que la hermosura de la gente no es las apariencias. Claro, eso es parte de su hermosura, pero se acaba prontamente. Prontamente se acaba la hermosura. Pero este tipo de cosas hacen que estas personas sigan existiendo en la memoria. Quedan aquí en la historia. Pasan a ser personas justas de las naciones. Personas cuyo testimonio, cuya vida se convierte en un ejemplo para muchos. Así que esta le da lecciones al rey. Imagínense, una mujer cualquiera, pues no era tan cualquiera, porque era significativamente muy sobresaliente. Y le dice, no hagas eso, mi señor. Más bien mira el bien que yo estoy trayéndote a ti. Llega a ser rey con honores. No tomes venganza. No te comportes como un impío. Es que nos puede recordar. Aquí estaba David haciendo lo contrario del discurso que le metió a Saúl. No voy a comportarme como un impío matándote. Pero sí está a punto de hacerlo con Nabal. Así que les digo por eso que esta mujer le dio lecciones a David. Y vamos a ver qué pasa. Dijo David a Abigail, bendito sea Yahweh, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Yahweh, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído y dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. ¿Qué se gana una persona sabia? El respeto de los demás. Ella no le impuso absolutamente nada, ni le restregó nada en la cara, ni lo maltrató, ni nada. Ni le dijo, ¿tú quién eres? No. Antes, ¿cómo lo hizo con sabiduría? ¿Cómo? Reconociéndole sus logros y el buen testimonio que maneja. Así podemos aprender cómo llegarle a las personas a una persona cuando está a punto de fallar. Hazle caer rápidamente en cuenta de su error y con eso tú le has librado su alma, ¿no? Como dice por ahí un pasaje. Cuando ves que tu hermano está cayendo, ve y reconvénlo pronto. Pero no te quedes callado. Eso es lo que ya evitó. Un gran mal para su hogar. Así que aprendamos también a reaccionar pronto cuando vemos que alguien está a punto de tropezar. Porque David estaba fuera de lugar. Lo que estaba haciendo no correspondía a un rey y mucho menos correspondía, más bien, no correspondía a un hombre que teme al Señor. No lo era de ninguna manera. Seguramente eso era común en esa época y la gente se comportaba así, pero no uno que teme al Señor. Así que esta mujer le da lecciones y le dice,
así no mi rey. Y ella le dice, ella le responde a ella, bendito el Señor porque te puso en mi encuentro. Sube en paz, recibo lo que me has dicho y tienes mi respeto. El respeto del rey era algo muy importante. Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna sino hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas. Y desmayó su corazón en él, se quedó como una piedra, y 10 días después Yahweh hirió a Nabal y murió. Ese quedó como, ¿qué acabas de hacer, mujer? El caso es que el Señor sí, como ella dijo, el Señor hará lo que tenga que hacer. Y como David ya debería saber, que él no necesitaba tomar venganza en sus manos. El Señor vengó esto y mató a aquel hombre. ¿Qué duro es el Señor? Pues no sé si esa sea la reflexión ahí. Porque él era un hombre malvado. Y pensemos en esta mujer por un instante. ¿Merecía una mujer tan valiosa estar con un tipo tan detestable? O pensemos en sus criados. Uno de estos hombres llenos de poder y de todo, pero que son unos patanes, que son de lo peor. ¿No es mejor que esto sea tomado por alguien que sí sepa administrar con respeto, valorando a los demás? Pues esto era algo que no tenía Nabal y por eso el Señor lo cortó. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Yahweh, que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Dice, reconozco que el Señor me preservó a mí del mal. ¿Cuál mal? Pues de ir a tomar venganza. Ven cómo hay salmos que uno lee de David y uno dice, pero es que encontramos a ese David que está acá, ¿no? Voy a vengarme, Señor, toma venganza, mata a mis enemigos, y así como se presentó aquí hace un ratico. Y podemos entender por qué están ahí esos salmos. Porque simplemente la colección de el diario de David. Una persona sincera. Pero también vemos que él reconoce que así no es la manera de actuar. A veces uno llega a esos salmos y uno dice, ¿y aquí qué? Porque es un contraste grandísimo entre David y algunas facetas de David y la Torá y Yeshua. Algunos salmos donde David pide por el mal de los demás. Un mensaje totalmente disonante con el mensaje de Yeshua de orad por vuestros enemigos. Entonces, ¿qué podemos pensar? Pues que David era un hombre que se afligía, que también se molestaba, que también se dolía por las afrentas de los demás. Como a quien no le da rabia, le molesta, pues que le hagan desplantes, ¿no? Para todo el mundo. Pero de ahí a que uno piense, bueno, voy a ir a matarlo, pues ahí es donde vemos que David dice, pues el Señor me libró de un mal que iba a hacer. El caso es que muere este hombre. Y dice, Yahweh ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. David dice, pues a esta no la dejo solita, porque vale oro esta mujer. Los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí que tu sierva será una sierva para lavar los pies de sus siervos de mi señor. Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical por David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. Épocas diferentes. Y la actitud de las mujeres, ¿no? No, pues que me tome como sierva, incluso le lavo los pies hasta sus siervos. Vemos la cultura en la que se manejaba en esa época. Y bueno, más allá de cualquier crítica que podamos hacer, lo único que se puede decir es que era cultura. Es la manera en que se conducen los pueblos en sus generaciones, en sus épocas, en sus lugares. Y ya, es simplemente eso. De ahí a uno entrar a decir algo diferente,
claro que yo no estaría de acuerdo. Pensar de que mi mujer piense que es un gran honor casarse conmigo para lavarle los pies a mis amigos. Eso en esta época, ¿cómo se ve? Algo completamente humillante. eh, Incluso esclavizante. Terminar en la cárcel. Sería algo que no tiene ningún lugar. Pero en la cultura de aquella época se veía seguramente de una manera muy diferente. Y quizás era algo honroso. Ahí es donde les digo, pues ¿quién cada uno va a juzgar eso? Porque en la cultura de esa época así se percibía. Y quizás no por ser él un hombre, sino por ser David. Es por lo que era él. Era un tipo reconocido en toda la nación. Seguramente para ella era un gran honor, pues es la esposa de quien sería el rey. Ella sabía que él sería rey. Le dice, pues si hay que hasta servirle, lavarle los pies a tus siervos, pues estoy honrada. El caso es que David no le iba a poner a lavar los pies a nadie, sino es la manera, ¿no? Es lo que estamos así como diciendo, vea lo diferente y lo que es un asunto de cultura y antes de que alguien se escandalice, pues eso no lo ordena la Torah. Así que son culturas, culturas. Es decir, la escritura no le dice nunca a la mujer, lave los pies a nadie. No existe. Pero las culturas disponen de muchas formas eh, y de muchos comportamientos para el hombre, para la mujer, para los diferentes sectores y jerarquías. Entonces simplemente hay que verlo de una manera histórica y pensar que el comportamiento de esta mujer sí le dio a un hombre diferente. Un hombre que la apreció por lo que era ella. Este no dudó. Apenas murió otro hijo, pues esta, no sé qué más conociese de ella, pero lo que conoció en aquel momento fue suficiente para decir, la necesito a mi lado. Y recordar que Saúl, pues, le había quitado, le dio su mujer, a su hija, ¿no? A Mical, a David, pero luego se la entregó por allá a otro de sus siervos, como quien dice, le quitó a su mujer, a David. Así que David se quedó sin esa Mical, no le alcanzó a dar hijos. Épocas muy diferentes también relacionadas a cómo se formaban los hogares, a la poligamia y todo esto. Pero la historia en este particular de hoy es, cuidémonos de la venganza, no nos dejemos llenar el corazón de venganza, como dice por ahí el chavo, la venganza es mala, mata al alma, la envenena, ¿cierto? Que dice algo así. Y eso es verdad. No, no lo hagamos por nuestras manos. Seamos prudentes como David en su momento y como Abigail en esta historia, que demuestra que quizás Abigail era más frecuente en esto que incluso el mismo David. Porque David lo fue con Saúl. Pero vimos como en un instante de rabia se le salía el guerrero que tenía dentro y está dispuesto a lo que fuera. Como también lo vemos en el pasaje de que veremos más adelante, y es cuando él permite el asesinato de un hombre, lo manda a asesinar con tal de quedarse con su mujer. Un hombre que cuando se le metía algo en la mente, ¿cierto? Pero esta mujer, muy evidentemente, era de esas mujeres que están listas siempre con un pensamiento claro, lo que se llama sensatez y sabiduría, que es el gran aprendizaje de hoy, para que lo apliquemos todos nosotros y nos libremos del mal que podemos traer para nuestra propia vida cuando intentamos hacerle daño a otros. Familia, que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, un buen día de Shabbat y nos vemos mañana con el estudio de las parashá que llevamos cada semana. Shabbat Shalom para todos y linda noche, bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente,
mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai